Pues vamos a ver la quinta dispensación, la segunda parte de la quinta dispensación. Hace 8 días vimos la primera parte. Pero antes de adentrarnos en este tema, pues Dios puso en mi corazón este versículo que está ahí en pantalla, Oseas 4:6, para comenzar este tiempo de enseñanza. Esta parte que dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. En otras versiones dice, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Esta es una advertencia que Dios nos da también a nosotros buscar ese conocimiento, porque ¿qué pasa? Durante estos temas quizás de estudios, ¿cómo es esta palabra? Hermenéuticos, es un poco ladrilludo, a veces hasta se vuelve un poquito tedioso porque son muchos nombres, son líneas de tiempo, y muchas veces quizás no le damos la importancia porque lo vemos como solamente hechos históricos y nada más, como que decimos, bueno, listo, sí, chévere, ¿y con mi vida qué? O sea, ¿qué tiene que ver esto como conmigo, no? Pero pues entonces nos encontramos con Oseas, con este versículo de Oseas, donde es esa advertencia, dice, por falta de conocimiento el pueblo perece. Entonces es como una advertencia de no, ¿cómo se diría eso? Como no menospreciarnos, sino quitarle el valor a la importancia de cada conocimiento que Dios nos da. Y también si miramos el contexto que se los dejo de tarea, comenzamos de una vez con tarea. Se los dejo de tarea para que vean el contexto donde está este versículo. Habla también de las personas pues que estamos, quizás que Dios hace el llamado, nos pone en una posición de autoridad para compartir la palabra de Dios a otros. Pues también nos pone como esa advertencia de, ojo, o sea, es un pueblo que he puesto como bajo tu cuidado, como que para que lo tomemos con mucho cuidado y con mucho respeto. Y eso no solamente va quizás para líderes de ministerio, sino también para nosotros como, bueno, para los que son papás, abuelos, sabiendo que los jóvenes también están bajo como bajo nuestra responsabilidad. Entonces no los dejemos que perezcan por falta de conocimiento, más bien llenémoslos de conocimiento y nosotros mismos no dejemos que nuestra vida perezca por falta de conocimiento. Entonces, con esa introducción vamos a comenzar el día. Sorry que te interrumpa. Dime, ¿Tienes la pantalla? Porque es que no, yo no estoy viendo nada. No sé si. ¿no me ves nada? A ver, O no sé si sean todos o solo sea yo. Sorry. ¿me Sorry. confirma? No, sí la estoy viendo. Sí, bueno, voy a dejar de compartir y la voy a volver a compartir para ver si de pronto fue que algo pasó. Ok, ahí la volví a compartir. Sí, ahora sí, gracias. Listo, perfecto. Gracias, Normita, por dejarme saber. Ok, entonces, comenzamos un poquito, un resumen rapidito de lo que hemos visto, lo que vimos hace 8 días, es la quinta dispensación de la ley. Entonces, hace 8 días aprendimos que este periodo de tiempo comienza con como el plan de rescate de Dios de la esclavitud de Egipto. Entonces el pueblo estaba esclavo en Egipto y Dios tiene un plan para el pueblo para sacarlos de Egipto. ¿Cómo lo saca? Por medio de la vida de Moisés, hablamos de las 10 plagas. También recordamos que cuando salen de Egipto, pues Dios les muestra al pueblo como que les recuerda quién es él, les recuerda parte de su identidad porque es que ya se les había olvidado de tanto tiempo de haber estado en Egipto, se les olvidó pues quiénes eran y se les olvidó pues el Dios poderoso, todopoderoso que tenían. Entonces Dios estuvo con ellos en el desierto como esa nube y esa torre de fuego protegiéndolos, bueno, de todas las circunstancias, sobre todo el ambiente pues tan difícil que es vivir en un desierto. Durante este tiempo, pues también recibe el pueblo la ley por parte de Moisés, pues todos conocemos las tablas, los mandamientos y bueno, todo lo que se constituye con la ley. Eh, bueno, también hablamos que después de esto, bueno, y aquí como que en la tablita de arriba pueden ver una línea de tiempo pues como cortica, donde pues dice más o menos el orden. Entonces hablábamos de que la ley fue dada a Israel por medio de Moisés, luego Josué lidera al pueblo hacia la tierra prometida, Israel se aparta de Dios y de su ley, luego vamos en jueces, Israel se arrepiente de sus pecados y luego entonces entran los 3 reyes. Samuel levanta un rey para Israel, que fue Saúl, luego entra el rey David y el rey Salomón. Entonces aquí ves donde nosotros vamos a retomar el día de hoy.
Es importante recalcar, y es como un dato curioso, que la nación de Israel, conformada por las 12 tribus, o sea, todas las 12 tribus juntas, fueron gobernadas solamente por estos 3 reyes, por Saúl, por David y por Salomón. Porque es que fue durante el reinado de Salomón, este último reinado, que el reino fue dividido. Se dividió en 2 por causa de la constante desobediencia de Salomón. Entonces, resulta que Salomón, y esto lo vemos aquí, se divide, no sé si ven mi puntero, aquí lo van a ver. Aquí pasa, por la rebelión se divide el reino entre 2. Y de esto vamos a estar hablando el día de hoy. Resulta que Salomón tuvo muchas esposas. Muchas de ellas eran paganas, lo cual pues ahí también estaba cayendo en desobediencia Salomón, porque eso iba en contra de lo que Dios había establecido. Y no solamente se juntó con ellas o se casó, sino que, bueno, pues cometió muchos errores y entre esos construye en Jerusalén templos para que ellas pudieran adorar a estos dioses. Y vemos en Primera de Reyes 11, 3, 5, bueno, se los voy a leer, dice, en total tuvo 700 esposas de cuna real y 300 concubinas. En efecto, ellas apartaron su corazón del Señor. Cuando Salomón ya era anciano, ellas le desviaron el corazón para que rindiera culto a otros dioses en lugar de ser totalmente fiel al Señor su Dios, como lo había sido David su padre. Salomón rindió culto a Astoret, la diosa de los sidonios, y a Moloc, el detestable dios de los amonitas. Entonces vemos cómo Salomón se alejó completamente de Dios y pues cayó en idolatría y bueno, ese fue como el error que llevó a que el reino se dividiera en 2. Y entonces aparece un personaje que se llama Jeroboam. Jeroboam era un hombre al que Salomón le había encargado los trabajadores de la tribu de Efraín y de Manasés. Era como un funcionario de Salomón. Entonces un día Jeroboam se encuentra con el profeta Ahías, o Ahías, no estoy segura cómo se pronuncia, el cual llevaba, él tenía como un manto nuevo y rompen 12 pedazos. Esos 12 pedazos simbolizan las 12 tribus de Israel, y entonces le dice lo siguiente, le dice, luego le dijo a Jeroboam, toma 10 de estos pedazos porque el Señor, Dios de Israel, dice, estoy a punto de arrancar el reino de manos de Salomón y te daré a ti 10 de las tribus, pero le dejaré una tribu a Salomón por amor a mi siervo David y por amor a Jerusalén, la ciudad que he escogido entre todas las tribus. Entonces, se encuentra, pues Jeroboam se encuentra con este profeta y le da ese, digámoslo como ese llamado, le da esa promesa de que Dios le iba a entregar 10 de las 12 tribus. Entonces en ese momento Jeroboam de hecho tiene que huir porque Salomón lo intentó matar, entonces Jeroboam se esconde. Vamos a dejar a Jeroboam ahí escondidito un momentico. Entonces mientras tanto, ¿qué está pasando por el otro lado? Ay, ¿por qué no pasa? Por el otro lado, entonces aparece Roboam. Cuando muere Salomón, Roboam es el hijo, el heredero de Salomón. Entonces muere Salomón. De hecho, Jeroboam regresa porque pues ya no está Salomón que le iba a matar. Entonces regresa como a la coronación de Roboam. Y durante esta coronación, pues cuando sube Roboam al reinado, se reúnen varias personas como una especie de asamblea y le dicen a Roboam pues que están asfixiados, que el pueblo está asfixiado de la situación que los tenía el rey anterior, es decir, Salomón. ¿Por qué? Porque los tenían con trabajos muy fuertes y con unos impuestos altísimos, entonces la gente estaba muy asfixiada. Y entonces la respuesta de Roboam dice, denme 3 días y en 3 días les doy una respuesta. Va y escucha o pide consejo a los ancianos, al consejo de ancianos, y ellos le dicen, busca la lealtad del pueblo. Le dice, bájale los impuestos, bájale las cargas, como que gánate la lealtad del pueblo. Pero Roboam rechazó el consejo de los ancianos y pidió en cambio la opinión de los jóvenes. ¿Y qué le dijeron los jóvenes? Pues le dijeron todo lo contrario. Le dijeron, tienes como que no te la dejes montar del pueblo, tienes que mostrarte con mano firme, con mano dura, pues para que el pueblo te respete. Entonces la decisión de Roboam fue que
y va a ser mucho más fuerte, mucho más severo que su padre, que es Salomón. Entonces les pone cargas aún más pesadas y en lugar de azotarlos con látigos como lo hacía pues, durante el gobierno de Salomón, deciden hacerlo ahora con escorpiones. Entonces, pues Roboam, mejor dicho, asfixia al pueblo de una manera impresionante que causa que el pueblo se rebele y entonces nombran a Jeroboam como rey. Y ahí es cuando se divide el reino. Esta división es el cumplimiento de una advertencia profética que Dios hizo en Deuteronomio. Y la tengo aquí para que la leamos. Dice así, Deuteronomio 28:15. Dice, pero si te niegas a escuchar al Señor tu Dios y no obedeces los mandatos y los decretos que te entrego hoy, caerán sobre ti las siguientes maldiciones y te abrumarán. Entonces, luego de una lista de maldiciones que dice durante Deuteronomio 28, llegamos al versículo 64, que dice, pues el Señor te dispersará por todas las naciones, desde un extremo de la tierra hasta el otro. Allí rendirás culto a dioses ajenos que ni tú ni tus antepasados conocían, dioses de madera y de piedra. Entonces, hay una división que luego lleva a una dispersión. Y esto es lo que vamos a ver más adelante. Entonces, nacen dos reinos, el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte es liderado por Jeroboam, que son las 10 tribus. Y el reino del sur es liderado por Roboam, también se llama como la casa de Judá. El reino del norte también se conoce como la casa de Israel. El reino de Judá son 2 tribus. Entonces, la casa de Israel o el reino del norte, en algunos profetas se refieren a este reino como Efraín, pues la tribu de Efraín era la más numerosa y era como líder de las 10 tribus del norte. Es muy fundamental que mientras estemos o cuando estemos leyendo y estudiando la Biblia, que nos enfoquemos en palabras claves. A veces como que nos saltamos y por estar leyendo rápido, nos saltamos detalles muy, muy importantes en la Biblia. Por ejemplo, hay profecías y para entender muchas de las profecías que están en el Antiguo Testamento, tenemos que entender, ¿esto está dirigido hacia la casa de Israel o estamos hablando de la casa de Judá? A veces, bueno, yo he caído también en el error de leer y pensar que todo es lo mismo. Entonces, todas las profecías van como para la misma grupo de personas, pero no es así. Hay una diferencia y lo estamos viendo el día de hoy. Hay una casa de Israel y está la casa también de Judá, que son dos reinos diferentes, completamente diferentes. Entonces, ¿qué pasó con las 10 tribus o con el reino del norte? Jeroboam cometió también varios errores que tuvieron consecuencias graves. En Primera de Reyes 12, bueno, del 26 al 27, perdón, del 28, bueno, sí, 26, 12, todo el capítulo 12, pero vamos a leer 28-32, se los voy a leer, dice, y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo, ahí está hablando de Jeroboam, bastante habéis subido a Jerusalén, he aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto, y puso uno en Betel y otro en Dan. Entonces, bueno, antes de seguir, para darles un poquito de contexto, resulta que Jeroboam tenía miedo, y esto es uno de los problemas que tuvo Jeroboam, que tuvo miedo de que el pueblo como que se volteara, que dejaran de serle leales a él y se fueran para el reino de Roboam, para el reino del sur. Entonces, como ellos tenían que, pues el mandato de Dios era que tenían que ir hasta Jerusalén a cumplir y a adorar y a cumplir con ciertas, bueno, por ejemplo, para ir a las asambleas, a las fiestas solemnes, tenían que bajar a Jerusalén para ir al templo. A él le daba miedo que el pueblo se le rebelara y que el pueblo se quedara con ellos. Entonces él dijo, bueno, no, yo les presento aquí otros dioses, yo les presento aquí otra manera más conveniente para que ellos adoren, sabiendo que pues esto estaba en contra de lo que Dios había mandado. Se le olvidó, y bueno, y quedamos en el versículo 29 y ahorita seguimos leyendo, pero quiero hacer una pausa ahí, porque es que el miedo de Roboam, pues en este miedo se le olvidó también la promesa que Dios le había hecho en el momento en el que lo llamó, cuando le dijo,
¿se acuerdan lo del profeta Ahías o Ayas, que le entregó los 10 pedacitos de su túnica? Pues ahí también le da una promesa muy especial y está en Primera de Reyes 11:38. Entonces nos vamos a devolver un poquito en el tiempo de cuando a Jeroboam Dios lo llama. Y dice así: si prestares oído a todas las cosas que te mandaré y anduvieses en mis caminos e hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como hizo David, mi siervo, yo estaré contigo y te edificaré casa firme, como la edifiqué a David, y yo te entregaré a Israel. Si tan solo Jeroboam se hubiera aferrado a esa promesa y confiado en Dios y hubiera seguido y tenido un corazón recto ante los ojos de Dios y en los caminos de Dios, no, ese miedo como que no es justificado, porque él sabía que Dios iba a estar apoyándolo, iba a fortalecer su reino, iba a ser un reino fuerte, pero pues se dejó llenar de, bueno, de muchas otras cosas. Entonces, y se olvidó la promesa de Dios. Seguimos en el versículo 29 de este ladito, de la parte derecha. Dice, bueno, puso sus dioses, uno en Betel y el otro en Dan, y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Hizo también casas sobre los lugares altos e hizo sacerdotes de entre el pueblo, que no eran de los hijos de Leví. Los de la tribu de Leví, o los levitas, pues eran todas estas personas que Dios había llamado para que fueran sacerdotes, como la línea sacerdotal. Pero Jeroboam escogió personas del pueblo, personas del, bueno, quizás no del común, pero que no pertenecían a las tribus de Leví, para que fueran sacerdotes del pueblo. Versículo 32. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá, y sacrificó sobre un altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Entonces, de los errores que vemos que cometió Jeroboam, era que enseñó a las 10 tribus a rendir culto en lugares elegidos por él, es decir, por Jeroboam, no en el templo que era donde Dios les había mandado al pueblo que debían ir a adorar. También, pues, lo que dijimos de los sacerdotes, puso como sacerdotes a personas del común, no a los hijos de la tribu de Leví. Y también Jeroboam sirvió a Dios en su propio criterio y como a su conveniencia. Entonces aquí es como que vamos también nosotros traduciendo todo esto como en nuestras vidas. Dejar de ver quizás todas estas historias solamente como historias interesantes y comencémoslas a ver como si fuera un espejo. Entonces vemos nuestra vida reflejada a través de la palabra de Dios. Que tanto Jeroboam hay en nosotros, que tantas veces quizás hemos servido a Dios según nuestra conveniencia y hemos cambiado algunas cosas porque es que para nosotros es más fácil. Entonces, como que dejar de ver todo esto, como les decía, solo como historias y vernos nosotros reflejados y con humildad, en lugar de juzgar, con humildad aprender de cada uno de estos personajes, porque es que hemos visto durante este estudio que hasta Abraham, que es el padre de la fe, dudó. Hasta Salomón, que era pues un hombre extremadamente sabio, el más sabio, también pues miren cómo terminó con el corazón, que las mujeres, sus esposas, le desviaron el corazón. Entonces, también tomar todas estas enseñanzas con mucha humildad y no decir, no, espera, es que yo no soy de esas, sino verdaderamente ver cuánto Jeroboam hay en mí, cuánto X personaje que estemos estudiando hay en mí, vernos como si fuera un espejo, porque es que de hecho la historia se repite. En Éxodo 32, lo puse aquí en este cuadrito, como referencia, hay una historia muy parecida, que fueron muchos años anteriores, pero que se vuelve a repetir la historia en el pueblo de Israel. Entonces, aprendamos también de la historia, porque es que la historia se repite con diferentes personajes. Entonces, quizás en nuestra actualidad se está repitiendo la misma historia, pero con diferentes personajes. Entonces, aprendamos a identificar como qué historia se está repitiendo en nuestras vidas para aprender de todos estos personajes y que Dios moldee nuestros corazones. Ok. Primera de Corintios 10:11 dice,
Esas cosas le sucedieron a ellos como ejemplo para nosotros. Se pusieron por escrito para que nos sirvieran de advertencia a los que vivimos en el fin de los tiempos. Yo creo que más clarito no puede estar. En Primera de Corintios nos dice la importancia de entender que todas estas cosas que leemos de la Biblia son escritas para nosotros que estamos viviendo en el fin de los tiempos, en los últimos tiempos. Entonces tomémoslo como una guía y como Dios hablándonos directamente. Ok, tiempo después de que el profeta, Ahías profetiza la dispersión del reino del norte y la destrucción de Jeroboam. Y entonces le dice, como has hecho cosas tan malas que todos tus antecesores o todas las personas antes de ti, pues bueno, y le dice unas consecuencias. Entonces, ¿qué pasa? Me devuelvo aquí un poquito. El pueblo del norte llega a Siria o es cautivado por Asiria, y pues aquí comienza lo que es la dispersión, porque ellos, el reinado de Asiria, o se me olvidó el nombre, el imperio de Asiria, pues los distribuye, no los deja en un solo lugar, sino que los comienza a distribuir y ahí se comienza a dar la dispersión. Y por el lado del reino del sur, Judá cae bajo el dominio babilónico, y es aquí donde se aparecen personajes como Daniel, que lo estuvimos estudiando hace poco, luego sigue Esther, y bueno, ya conocemos pues todo este lado de la parte del reino o de la casa de Judá. Entonces, una de las graves consecuencias fue la pérdida de identidad del pueblo. Entonces, volvámonos a enfocar en el reino del norte. Las 10 tribus que fueron llevadas cautivas, que los separaron, que los pusieron en diferentes lugares del mundo, se comenzaron a esparcir y comenzaron a pasar generaciones, comenzaron a casarse con personas de este imperio, comenzaron a tener hijos y de generación en generación se fue perdiendo esta identidad. Como para entender un poquito mejor el concepto en términos del día de hoy. Por ejemplo, yo les voy a poner un ejemplo mío personal. Yo nací en Colombia, mi esposo nació en Cuba. Solamente nosotros por tener este matrimonio intercultural, por decirlo así, se han perdido costumbres mías como colombiana y también se han perdido costumbres de él como cubano. Eso es normal para que nos podamos entender, ¿verdad? Si nosotros tenemos hijos o cuando nosotros tengamos hijos, lo más probable es que nazcan aquí en Estados Unidos. Nosotros básicamente van a aprender todo lo de, bueno, las costumbres colombianas y cubanas que nosotros les inculquemos, que nosotros les enseñemos. Luego ellos se casarán con otras personas, tendrán sus hijos, que más probable, bueno, puede que sea aquí en Estados Unidos o en otro país, y se van a ir perdiendo muchas de estas tradiciones, porque solamente se va a pasar lo que uno le comparte a sus hijos y así en adelante, donde va a llegar un momento en el que quizás mi tataranietos ya ni se van a acordar que tuvieron una abuela colombiana. Entonces, para que veamos lo fácil que se pueden perder un aspecto de una identidad de una persona. Y esto fue lo que les pasó al Reino del Norte. Los descendientes del Reino del Norte, puede que se les haya olvidado de dónde vienen. Y entonces aparece un término muy curioso. No es un término oficial que aparezca en la Biblia, pero se los dejo ahí. Gentiles, no gentiles. ¿Y qué son gentiles, no gentiles? Son personas que piensan que son gentiles, quizás porque nacen en otro país. Gentiles son estas personas que no son parte del pueblo judío. Entonces, personas que piensan que son gentiles, pero que resulta que sí son, porque es que en medio de esa dispersión quizás tienen descendientes, o bueno, son descendientes de alguna persona que fue parte de la tribu, de alguna de estas 10 tribus, porque es que están dispersadas por todo el mundo. En estos momentos nosotros no sabemos dónde están estas 10 tribus, ni los descendientes de estas tribus del Reino del Norte, pero pues sabemos que Dios sí sabe. Sabemos que para Dios Él no va a dejar ninguna ovejita perdida. Y lo bonito es que una señal de los últimos tiempos es que la casa de Israel, es decir, del Reino del Norte, de los que estamos hablando, en donde quiera que se encuentren, en los últimos tiempos se van a acercar a Dios. Esa es una señal del fin de los tiempos. Estos gentiles, no gentiles, van a volver o vamos a volver a las raíces. Entonces, si Dios nos está llamando a estas raíces, bueno, no es casualidad. Entonces, ahí se los dejo para que lo meditemos y para que cada uno personalmente con Dios, pues bueno, lo medite. Entonces, ¿qué pasó con el Reino del Sur?
ya hablamos, fueron llevados cautivos a Babilonia. Ok, permítame, creo que la tengo, ok. Bueno, entonces también hay una profecía de unificación, está en Ezequiel 37, 15, 30 al 34, pero solamente les voy a leer el versículo 19, también les queda de tarea. Dice así: diles, esto dice el Señor soberano, tomaré a Efraín, ¿se acuerdan que les dije? De Efraín, y de las tribus, y a las tribus del norte, y las uniré a Judá, las convertiré en una sola pieza de madera en mi mano. Entonces va a llegar un momento en el que estos dos reinos vuelven nuevamente a ser un solo reino. Entonces esta es una profecía. Bueno, nos vamos a dar un saltico aquí desde esta parte del Antiguo Testamento y vamos a saltar al Nuevo Testamento. Entonces, que aquí es donde termina la quinta dispensación. En el Antiguo Testamento, pues vemos todo lo que es el Evangelio de Cristo, todo el ministerio de Cristo, donde Él comparte con los más necesitados, donde Él camina con humildad. Entonces, desde el nacimiento hasta la ascensión, pues está todo el Evangelio del Señor Jesucristo. Vemos el bautismo del Señor Jesucristo, donde el Espíritu Santo desciende sobre Él. Vemos el ministerio de Cristo en la tierra, que comienza donde vemos un montón de milagros que Él hizo, enseñanzas extremadamente valiosas incluso para nuestra vida, donde se acuerdan que vimos el estudio de las parábolas, donde el Señor Jesucristo da enseñanzas muy, muy valiosas. También nos enseña, bueno, con toda la manera en que Él vivió, ¿verdad? Que Él vino a salvar a estas ovejas perdidas, vino a salvar a las personas que lo necesitaban. Entonces Él se juntó no con los más santos o con los líderes religiosos más altos de la época, sino que Él con quién se juntaba, con ladrones, se juntaba con enfermos, con personas que quizás la sociedad les hacía el feo. Ahí estaba el Señor Jesucristo mostrando su amor, su misericordia, mostrando también esa actitud de servicio. Entonces, en este evangelio de Cristo, esta obra de Cristo, pues por supuesto que nos enseña y es una riqueza súper grande para nuestra vida y es un alimento exquisito para nuestra vida espiritual, si lo podemos llamar así. El ministerio de Cristo en la tierra, la entrada triunfal, donde el Señor Jesucristo entra como rey. Luego viene pues todo el tema de la traición, el arresto y el juicio del Señor Jesucristo que lleva hacia la crucifixión. Y entonces aquí también es importante y vale la pena de recalcar que el Señor Jesucristo no lo mataron. El Señor Jesucristo entregó su vida, ¿ok? Muy importante que tengamos en cuenta porque fue el perfecto sacrificio por el cual el día de nosotros, pues cada uno de nosotros, el día de hoy, perdón, es cada uno de nosotros estamos aquí y podemos pues acercarnos al Padre porque Él nos rescató. Luego pues viene la resurrección y la ascensión. Que les quiero de aquí, de esta parte. Bueno, más adelante, les adelanto como un spoiler, vamos a estar estudiando mucho más detalle los 4 evangelios. Será un tema y un estudio que pronto tendremos en un futuro. Bueno, Mateo 15, 24, ya para terminar, es una parte muy reveladora. Dice, y respondiendo dijo, yo no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. El Señor Jesucristo vino para salvar a estas ovejas perdidas que estamos hablando de la casa del pueblo de Israel. Lo vemos como un común denominador durante sus enseñanzas y durante su ministerio como que recalca este concepto y esta verdad. Por ejemplo, cuando da la parábola del hijo pródigo, y también les dejo de tarea. Hoy les he dejado mucha tarea para que leamos esta parábola con el entendimiento con lo que Dios nos ha revelado el día de hoy de los 2 reinos. Vamos a leer la parábola del hijo pródigo y entender un poquito más muchos conceptos muy valiosos.
También, por ejemplo, la parábola de la oveja perdida, o cuando él dice, mis ovejas oyen mi voz y me conocen y me siguen. Entonces, bueno, como que durante su ministerio aquí, el Señor Jesucristo estaba dejando muy claro a quienes vino a rescatar y cuál era su misión durante este periodo de aquí en la tierra. Y aquí entonces vamos a dejarlo en pausa porque ya comienza aquí la sexta dispensación que vamos a aprenderla dentro de 8 días, que es la dispensación de la gracia. Entonces, familia, pues bueno, tenemos mucho que estudiar, mucho por aprender, pero pues los invito a que en este momento cerremos los ojos, que bueno, que bajemos a nuestro corazón estas enseñanzas y que le digamos, Señor Jesucristo, gracias por, por este tiempo, gracias por tu amor, gracias por tus enseñanzas, Espíritu Santo, gracias porque nos guías a entender todas estas verdades de tu palabra. Te pedimos por favor que cada día nos des el discernimiento para indagar mucho más y para ir entendiendo esos secretos, Señor, que Espíritu Santo, que tú quieres que descubramos, Padre Santo. Gracias por tu misericordia, por tu amor, por tu paciencia con nosotros, porque nos buscas como esas ovejitas perdidas, porque nos llenas de esperanza y porque, Padre Santo, por medio de la historia y de cada una de esta historia, formas nuestro carácter y nos vas moldeando para cada día hacer tu voluntad y para cada día convertirnos más en esas personas que tú quieres que seamos. Gracias, Señor. Te pedimos, por favor, que nos permitas meditar en sobre lo que nos ha enseñado el día de hoy, Señor, y que bueno, podamos crecer y que esta semillita dé fruto en tu tiempo. Queremos, Padre Santo, terminar este tiempo con esta canción, adorándote, Señor, y adorándote. Permítame un segundito. Tengo todo, eres todo lo que necesito. Tú me llevas al lugar donde encontré descanso. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. En tus brazos cada miedo y temor se apaga. Tú me enseñas a confiar cuando mi fe desmaya. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Oh, tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre.
Así es, Padre Santo, gracias porque nos recuerdas que tu bondad nos persigue, tu amor nos alcanza y podemos hoy descansar en tu presencia, podemos renovar fuerzas el día de hoy, Señor, en ti y en tu presencia. Padre Santo, te entregamos el resto, de esta noche en tus manos, el resto de la semana. Permítenos glorificarte por medio de todo lo que hagamos en nuestro trabajo, con nuestra familia, en nuestros alrededores, Señor, y que podamos mostrar y llevar tu amor a cada parte donde nos mandes, Señor. Gracias por este tiempo y nos queremos quedar en tu divina presencia, en una acción de gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Amén, amén. Amén. Amén, amén. Muchas gracias. Bueno, familia.